Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 97 de Arquitectura Acompasada. Y María Paredes, cada vez nos acercamos más peligrosamente al número 100, así que seguimos dando paseos sonoros, ¿no? Sí, eso es lo nuestro, José, pasear y luego contarlo, contároslo a todos vosotros. 97 paseos sonoros que llevamos ya con este de esta semana, que la verdad ha sido espectacular, José, porque hemos podido visitar a tiempo una de las joyas residenciales de la arquitectura del siglo XX, que no es otra que la Casa Carvajal, si te lo estabas preguntando. Así es, María. Casa Carvajal, del arquitecto Javier Carvajal. Nuestra querida María Fernández, de Editorial Asimétrica, sacó un libro precioso de la que ha sido su principal moradora, Cristina Rodríguez de Acuña Martínez. Y tenemos que decir que fue ella la que nos puso en contacto, ¿verdad? Así es. Fue nuestra Mary la que nos dijo que Casa Carvajal iba a cambiar de dueños y que era una buenísima oportunidad para conocer este lugar tan especial. Así que para allá que me fui y no pude estar mejor rodeada durante mi visita, José. Así que no sé si quieres que lo escuchemos. Hombre, la pregunta huelga, claro que sí. Dentro report. Dentro report. Uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX proyectó este lugar en el que me encuentro, que apenas puedo creerme. Él fue Javier Carvajal, el arquitecto de esta Casa Carvajal, popularizada en el cine por la película La Madriguera de Carlos Saura, que más de uno seguro habréis visto. Es una suerte inmensa estar hoy aquí con quien ha sido una de sus principales moradoras, la fotógrafa Cristina Rodríguez de Acuña Martínez, autora también del libro Miradas Cruzadas, Casa Carvajal, de nuestra queridísima editorial Asimétricas. Bienvenida al podcast, Cristina, y gracias por abrirnos este lugar. Gracias a ti, María. Bienvenida a esta casa. Es un placer estar aquí también, acompañados fantásticamente de dos arquitectos que nos pueden contar muchas cosas de este lugar y que también colaboraron en el libro de Cristina. Ellos son Alejandro Gómez y Begoña López de Ave Estudio Arquitectura, colaboradores estrechos de esta obra de Cristina. Begoña, encantada. Encantada, como siempre, de estar aquí con Cristina, un placer. Y Alejandro, bienvenido a Arquitectura Acompasada. Muchas gracias, María. Bueno, vamos por el principio, como siempre, Cristina. ¿Qué pasa en el año 96? He leído yo, creo que es cuando venís aquí, ¿no? ¿Cuál es un poco el origen de todo? Bueno, mi madre se había enamorado de la casa porque mi padre era profesor de económicas y había visto cuando se construyeron dos esculturas en medio de una loma. Así que el rechazo ya llegó cuando estaba aquí viviendo Javier Carvajal. Y años después, cuando ya la vegetación había crecido mucho, más o menos 25 años, buscó la casa junto con la persona de seguridad de la urbanización. Estaba buscando esta casa, esta persona pues no estaba muy interesado, no le parecía importante, entonces se la saltó cuando mi madre pidió que parara el coche y que él, por favor, le dijera algo de la propiedad. En ese momento estaba a la venta, era casa de la Embajada de Chile, ya la habían dejado en abandono, habían decidido poner la casa del embajador en el centro de Madrid. Y entonces esta casa, pues nada, pues no se había usado durante, no sé, unos 5 o 6 años y la verdad es que la vegetación enseguida se la apropió. Cuando mis padres la vieron era como el templo de Angkor, una escultura ocupada por la naturaleza. Así que igualmente se enamoraron y la compraron. Yo tenía en ese momento 16 años, no era tan pequeña, pero para mí fue un gran momento, la verdad. Claro, yo pensaba que eras un poco más pequeñita, 16 tenías entonces, ¿y tú eras consciente ya del valor que tenía esta vivienda y este lugar o todavía era un poco pronto? Porque con 16 igual estamos a otras cosas. Bueno, lo bueno de la adolescencia es que es un buen momento para entender muchas cosas, ¿no? Para aprender. Y tuve la oportunidad de aprender sobre arte dentro de una obra de arte. No me parece un mal momento tampoco, ¿eh? Ya lo creo. La Madriguera que decíamos antes de Carlos Saura se rodó aquí. Yo no la he visto, tengo que confesar, lo tengo pendiente, súper pendiente. Son Geraldine Chaplin y Per Oscarsson. Y creo
supongo que tú la habrás visto, te voy a preguntar por eso, creo que la casa es un personaje más de la película, ¿esto es así? Sí, así es. Sale en los créditos como si fuera un personaje más y la verdad es que toma mucha importancia la casa en esa obra, la verdad que lo tiene. Se ve muy bonita, la recomiendo a tope. Bueno, es que esta casa es preciosa y de eso vamos a hablar también desde el punto de vista arquitectónico, en este caso con Alejandro y con Begoña, porque la vivienda tiene infinidad de premios, entre ellos en 1968 recibió el premio Mejor Arquitectura Europea otorgado por la Universidad de Hannover, pero ¿cómo podemos describir para el gran público, Alejandro, su importancia para quien nunca haya oído hablar de Casa Carvajal? Es una casa singular. Es una casa muy diferente a las casas que uno puede encontrarse. Puedes ver casas formalmente raras, ver casas espacialmente espectaculares, casas en situaciones topográficas, límites, cosas de ese tipo. Pero esta casa reúne una serie de cuestiones, de aspectos que hacen que sea toda ella muy, muy singular, muy especial, ¿no? Posiblemente la cuestión más importante de la casa a nivel de arquitectura es cómo se diseña, cómo se proyecta la casa. Es una casa que no tiene una forma, que no está pensada a priori como volúmenes o como cajas. En este caso no está planteada así, está planteada directamente como un evento, un acontecimiento en el lugar, algo que pasa en el lugar. No hay un comienzo y tampoco hay un final. La casa no empieza desde un punto concreto, la casa no termina en ningún sitio concreto, ¿no? Es muy difícil captar la forma que tiene desde ningún punto, ¿no? Ni dentro ni fuera, ¿eh? Luego ya para arquitectos, una vez que estudias los planos y de alguna manera tratas de entender cuáles son las ideas más generales, pues llegas a ver que hay dos patios, llegas a ver que la planta es prácticamente un gran rectángulo muy roto, empiezas a ver cosas, pero ninguna de ellas, insisto, es como una cuestión a priori, ¿no? Esta casa se proyectó junto con la de su suegro, que está un poco más para arriba. La casa que hemos comentado antes, la casa originalmente, bueno, y ahora creo que se sigue llamando García Valdecasas, ¿no? Y se proyectaron las dos simultáneamente, una un poco más alta que la otra. Y eso condicionó un poco la imagen de las dos. La casa de arriba es más una fortaleza, es un búnker. Esa sí que se aproxima algo más a una forma, ¿no? Vamos a confesar, a colación de lo que nos está contando Alejandro, que efectivamente yo me he equivocado cuando he llegado y he estado esperándolos a los tres en la vivienda de arriba. Luego me ha dicho Cristina, bueno, no es mala equivocación del todo porque es el mismo autor de Javier Carvajal. Y en este caso te quiero preguntar, Begoña, porque a mí este lugar me evoca infinidad de sitios, pero ¿en qué se inspiró Javier Carvajal para proyectar esta vivienda en la que, como bien nos decía Alejandro, ha ido dejando su huella y su impronta? Bueno, él tiene una manera de hacer, ¿no? Él tiene, concretamente en la Casa García Valdecasas sí que habla en su memoria de los jardines de la Alhambra, pero aquí es otra cosa, ¿no? Esta es su casa, es una casa mucho más dura, en principio, con los ángulos ortogonales. Sin embargo, él tiene una manera de hacer muy sensitiva, es decir, la casa, según vas entrando, se va adaptando a tu escala. Entras, casi no ves la casa, bajas, entras bajando, lo cual es como un poco contradictorio a lo majestuoso o pretencioso, ¿no?, de una arquitectura, y sin embargo él va bajando y va adaptando, es como si estuviera, cuando entras en la casa parece que tocas con la mirada, ¿no? Como que de pronto le cuesta mucho unir dos planos en seco. Siempre hay un plano intermedio, hay una fisura. Siempre va adaptando cada elemento en su escala. Va trabajando con la textura del hormigón, trabaja con los planos blancos. Y luego la idea esa de escala, que es muy bonita, que se aprecia mucho en los espacios que tienen todos como una sección cuadrada. También al establecer la trama que decía Alejandro, él aprovecha porque hay muchas miradas cruzadas en diagonal, es decir, enseguida el ojo como que se escapa, y ha sido una manera muy bonita de colonizar o asentarse en la naturaleza, entrando, bajando, el solar que sigue bajando y genera pues estas plataformas que
parecen arbitrarias, ¿no? O sea, podrían parecer, es como muy orgánico, pero es que está todo milimétricamente cuadrado, calculado, dibujado, la partición de la piedra, todo está absolutamente medido. Entonces es increíble. O sea, Carvajal, que siempre nos decía, ¿no?, que fue profesor nuestro, nos decía, es que cuando uno dibuja tú eres la punta del lápiz, entonces tú te estás moviendo por eso que estás dibujando, ¿no? Y te hacía sentir un poco que el plano, en realidad entendías enseguida el espacio que estaba ahí. Qué bueno, Begoña, nos gusta muchísimo esta definición de todas estas características arquitectónicas que se traducen en recuerdos, en tu caso, Cristina, pero también en una obra que hablábamos al principio, en esta Miradas Cruzadas, Casa Carvajal, en la que bajas todos esos recuerdos y vivencias al papel a través de imágenes y de textos, ¿no? Eso es. La verdad es que empecé con la necesidad de entender la obra. Años después viví 4 años en la adolescencia, me fui al extranjero a vivir y luego volví de nuevo de adulta con 3 niños a vivir aquí con mi madre y tenía como una necesidad de entender este lugar. Digo, he vivido en un montón de casas y esta casa tiene algo que no puedo entender y me genera un montón de frustración. Venían arquitectos a verla y yo no entendía que no sabía ponerle palabras, ¿no? Entonces me encontré a la sobrina de Javier Carvajal, Ana Espinosa, y ella tenía ganas de escribir un libro, yo también, y entonces empezamos a tener un diálogo entre ella y yo. Me iba chivando cosas que podía ir experimentando, el dentro y el afuera. ¿Cómo te sientes al salir por las puertas de la casa? ¿O cómo sientes el suelo? ¿Qué es para ti el fuego? Bueno, ¿el fuego? El fuego está en medio de la casa. Ah, claro. Y aquí afuera, es bastante. Es increíble. Y también fuera donde estamos nosotros, sí, efectivamente, hay una chimenea. Entonces convierte esta plataforma en un salón exterior. Eso es un espacio que se habita igualmente, que el techo es el cielo, que eso es súper bonito. Claro, entonces de alguna manera la sobrina de Carvajal lo que iba haciendo es guiarte, porque tú como yo, claro, no eres arquitecta, entonces querías entender, como estoy tratando yo de hacer ahora, la grandeza de esta obra que tan importante había sido en tu vida, ¿no? Efectivamente, yo sentía mucho más que en una casa, en cualquiera de las casas que había vivido. Y entonces, pues la verdad es que me fui abriendo a hacer otro tipo de imágenes, porque es verdad que yo había hecho muchas fotos, pero yo no veía mi casa en esas fotos, que era mi gran frustración. Soy fotógrafa, hacía fotos y digo, sí, es una foto de esta parte de la casa, pero yo ahí no veo mi casa, ¿no? Y entonces, bueno, lamentablemente falleció y aquí Begoña y Alejandro vinieron al rescate, ¿no? Vinieron al rescate. Hicieron también su trabajo en enseñarme a ver la casa y ayudarme a encontrar a las personas a todos estos arquitectos que nos acompañaron en esta obra, en el libro. Y la verdad es que fue un viaje muy bonito, donde yo iba muy despacio y tuvieron muchísima paciencia conmigo. Seguro que fue un placer guiarte. Porque no había forma de ponerle bridas al libro, ¿verdad? Siempre se abría. No, se quería escapar. Y bueno, finalmente la verdad es que entendí un montón y he querido un poco explicar eso, ¿no? Por un lado, que la mirada del arquitecto es imponente, ¿no? Para el que la habita y representa pues un orden interior y una forma de limitar y de darle sensibilidad a tus recuerdos. Y es mucho, ¿sabes? Es mucho lo que hace un arquitecto en la experiencia de cada uno. Y por otro lado quería dar pues mi visión 50 años después de que el arquitecto había realizado la obra, experimentando ese espacio, ¿no? Toda la convivencia con todos esos recuerdos. Y lo hice de una forma poética, porque realmente no es una novela, sino que iba, bueno, pues explorando matices. La verdad es que para mí ha sido pues mi trabajo más bonito, ¿no? Ha sido una experiencia preciosa hacerlo con ellos también. Fíjate qué bonito, desde luego la recomendamos muchísimo, como todo el trabajo de Asimétrica siempre es impecable. Y a mí me queda la duda, quiero preguntaros, ¿el exterior es brutalista, que me lo ha parecido? O porque con el brutalismo ya sé que luego siempre hay mucha controversia, es como, no, del todo no. No sé, ¿cuál es vuestra opinión, Alejandro?
Bueno, la etiqueta de brutalista es una etiqueta que yo no la tengo clara y soy profesor de arquitectura contemporánea desde hace muchos años. No sé exactamente, porque brutalismo tiene una doble definición. Por un lado, es una arquitectura que se ve con todo cómo funciona, las instalaciones a la vista, por ejemplo, en este caso los materiales, los muros, cada uno de ellos, pero también tiene otra acepción que tiene que ver con la palabra béton brut en francés, es decir, hormigón visto. Entonces, ¿esto es brutalista? Pues en el segundo sentido sí, más que en el primero, ¿no? El primero es una obra plástica, es una obra escultórica, ¿no? Más que brutalista, bueno. Y luego, pues esto es que también brutalismo, todo el mundo le llama cuando ve una cosa así como en unas cajas, una cosa así como muy bestia. Bueno, no sé si es la definición exactamente o no, pero bueno. La arquitectura se diseña viviéndola y no buscando imágenes o no buscando resultados, no. Hay lugares que son tan imponentes que no acaban de ser del todo clasificables, y aunque hayamos intentado contarlo en palabras, y lo vamos a intentar contar también con imágenes que vais a poder ver en nuestras redes sociales en los próximos días, creo que este lugar excede toda explicación porque tiene ese componente poético del que hablabas, Cristina, y que materializaste en tu obra. Y hemos hablado del pasado de la casa, del presente que nos acoge en esta tarde fantástica de miércoles, pero ¿cuál es el futuro? ¿Se puede decir algo del futuro de Casa Carvajal? Pues no puedo decir el nombre de la persona, de la pareja que la ha comprado, pero puedo decir que nos da la impresión de que quiere cuidarla un montón, que están muy ilusionados y que nos han encantado. La verdad que a nosotros nos han enamorado como pareja. Creemos que la van a llevar muy bien. Que van a disfrutar la casa y que la casa los va a disfrutar a ellos. Pues es todo un placer haber estado aquí con todos vosotros. La verdad ha sido una maravilla. Cristina, muchísimas gracias por dejarnos ver y disfrutar la casa durante un ratito. Alejandro Gómez, Begoña López de Ave Estudio Arquitectura, muchas gracias por acompañarnos a los tres. Gracias, María, gracias a ti. Muchas gracias, María, un placer. Gracias, María. Preciosa esta Casa Carvajal, y qué suerte haberla podido visitar de la mano de quien ha sido su principal moradora todos estos años. Ya lo creo, José, eso es lo que le ha dado precisamente más encanto todavía a conocer esta casa. Así que un beso muy fuerte a Cristina desde aquí, y también a Alejandro y a Begoña, que nos la contaron fenomenal. Yo me enamoré del lugar y estamos seguros de que sus nuevos moradores también van a enamorarse, así que les deseamos mucha felicidad allí. Les deseamos mucha felicidad, que tengan la misma sensibilidad que los antiguos moradores, a ver si también dejan esas visitas que nos decía María, pero bueno, ahí lo dejamos como propuesta. Y ahora sí, vamos al silencio porque vienen los secretos del Coam. Pues tenemos ya por aquí a nuestro invitado especial en este Secretos del Coam, que no es otro que Julio de la Fuente, del estudio Gutiérrez de la Fuente Arquitectos, porque está de estreno. Desde esta semana su estudio presenta aquí en el Colegio de Arquitectos la muestra Shaping the Unbuilt Environment. ¿Lo he dicho bien, no, Julio? Sí, está perfecto, está perfecto. Y también, pero tiene un subtítulo. Sí, la exposición se llama Shaping the Unbuilt Environment, Working with the Already There. Bueno, esto se lo hemos dejado a los profesionales porque tela, ¿eh? Os podré explicar un poco de dónde viene. María, que hace el guión, se le agradezco que le haya quitado el subtítulo porque tela, estas plumillas hacemos lo que podemos con el inglés, pero está claro que tú tienes una pronunciación mucho mejor. Bienvenido, Julio, nos alegra muchísimo verte otra vez por aquí. Tenemos que decir lo primero que esta muestra va a estar desde el miércoles 25 de junio, es decir, cuando escuchéis este podcast ya estará inaugurada, hasta el 12 de septiembre en nuestra sala Mercadal, en la Galería de Arquitectura de Madrid. Y se centra, aunque ahora nos cuentas tú más y nos explicas por qué este título y este subtítulo, en el reto de actuar sobre lo que ya existe y en revalorizar el espacio no edificado. ¿Es así? Eso es. La has explicado perfecto. Cuéntanos. Bueno, pues la exposición es una exposición de AEDES Berlín que se inauguró en marzo en la Galería de Berlín, y que ahora tenemos la suerte de que venga al Coam. Y digo la suerte porque tanto mi socia Natalia Gutiérrez como yo somos los dos de Madrid, y para nosotros pues es un honor, trabajando fuera de España, pues de vez en cuando que se nos reconozca y poder exponer nuestro trabajo aquí en nuestra casa. Uh-huh. Y la exposición está comisariada por Kai Geipel, un crítico de arquitectura basado entre Berlín
y Bruselas, y el título de la exposición responde a una de las conversaciones tomando un café, el título Shaping the Unbuilt Environment, en la que Calle nos pregunta cuál es la clave para ganar concursos internacionales. En la actualidad estamos trabajando entre Bélgica, Alemania y España, y la clave es lo que él enganchó como título, y es que un poco la respuesta nuestra fue que estamos ganando concursos de arquitectura donde los edificios no son lo más importante, que lo más importante es el espacio no construido y cómo revalorizamos pues un ecocorredor en un proyecto en Bruselas, un pequeño bosque, el ciclo del agua, la relación entre los edificios para crear un espacio adaptado al cambio climático. Y a pesar de que lo que la gente pueda ver en la muestra sean infraestructuras y arquitectura, realmente está gestado todo en la nebulosa entre arquitectura, urbanismo y paisajismo. Ese es el origen del título y es parte de las ideas que se pueden ver en la exposición. El subtítulo, Working the Already There, es exactamente igual de importante que el título, porque esto es casi una obsesión. Nosotros siempre decimos que cuando empezamos un proyecto somos periodistas y que lo primero que hacemos es que vamos a la fuente, investigamos, intentamos investigar en la escala del territorio, en la escala de la proximidad, y estamos obsesionados con cuidar de las preexistencias. Un proyecto de los de Bruselas, las preexistencias es un camino que hay para los animales, un ecocorredor, y en torno a ese ecocorredor organizamos un proyecto de vivienda social. Ese es un ejemplo de cómo redescubrimos tesoros escondidos gracias a esa actitud de trabajar con lo ya existente, que no es evidente. Claro, precisamente por eso, ¿no? Porque efectivamente tenemos unas ciudades tan edificadas que entiendo que lo que hay que identificar es justo ese espacio que no lo está, ¿no? Claro, eso es. La muestra está dividida, para contestar a esto tengo que explicar en las dos partes en las que está dividida la muestra, que son el gabinete del encuentro europeo, que quizá pueda hablar más adelante sobre él, y los casos de estudio. Los casos de estudio, en vez de repasar proyecto a proyecto, que eso es alguien que la gente puede ver en la web o puede descubrir de otra manera, lo que exponemos son 6 ideas muy grandes que nos han seguido los últimos 20 años de estudio, porque con esta exposición celebramos los 20 años de la fundación del estudio aquí en Madrid. 20 años. En enero del 2006, casi 20 años. Que sí que son algo, ¿no? Como el tango. Sí. 20 años, trayectoria larguita, Julio, enhorabuena. Muchas gracias. Y lo que exponemos son 6 ideas. Entonces, una de las ideas que quizá caracterice más al estudio es explorar el potencial de los espacios intermedios, esos espacios no construidos, y ahí pues tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo del proyecto de Metro de Madrid, donde lo más importante no son los edificios, sino es el jardín central con esa identidad metrera que ya hemos comentado en este podcast, en otro podcast, o el proyecto que comentaba de Bruselas, de viviendas, donde un ecocorredor es capaz de organizar un programa residencial, o un proyecto que está en construcción en el barrio de Marolen, en el centro de Bruselas, que es un proyecto metido entre medianeras, residencial, pero que también rehabilita el patio de una escuela, rehabilita el pabellón de deportes de la escuela, y es una infiltración mínima. Incluso parte de las viviendas se montan encima de un edificio industrial, y ahí está un poco los ojos nuestros en buscar esos promotores especiales que creen en esas oportunidades. En este caso el promotor es el Baumeister de la ciudad de Bruselas, que saca un concurso, que el concurso es lo que es innovador. Nuestra pericia está en descubrir que ese concurso existe y luego pues tener la suerte de ganarlo. Pero es exactamente a eso se refiere, los espacios intersticiales, el poder de lo que ya existe y redescubrirlo, porque si lo miramos con los mismos ojos de siempre, ahí no hay nada, ahí hay unos metros de suelo que solo tienen complejidad. En este proyecto de Bruselas, durante toda la obra, tenemos que colgar unos edificios entre medianeras, y durante toda la obra se tiene que respetar que esa sea la evacuación de la escuela. No, sino esa. Entonces son solo problemas. O sea, trabajar con los espacios intermedios es lo más complicado. Son problemas, son proyectos quebraderos de cabeza, pero que son proyectos necesarios, pues las ciudades no pueden crecer y crecer, ya lo sabemos, y necesitamos no solo densificar, sino intensificar. Que es también de lo que eso también pone en valor lo ya construido, ¿no? O sea, también esa nueva edificación, construcción aporta a lo que ya estaba, con lo cual pues se sigue creando ciudad. Eso es. Aquí, mira, esto me gusta mucho porque
Siempre estas entrevistas de repente se van del guión en algún momento y este es el momento en el que el ejemplo que puedo contar, que fue premio COAM del 2013, el primer premio Luis Moreno Mansilla, que es la regeneración de la ciudad alemana de Selb, en la que hacíamos unas infiltraciones entre medianeras en espacios vacantes con nuevos programas para revitalizar la ciudad. Y en una calle que estaba totalmente degradada y descuidada hicimos el primer proyecto, que era un centro de día para niños. Pues a partir de ese proyecto, la gente visitando la ciudad empezó a cuidar las fachadas y se animaron a rehabilitar sus casas, a cuidar sus jardines. Realmente fue Qué bueno, un punto expansivo el efecto. de acupuntura con un efecto en el entorno muy alto. Entonces, está muy bien lo que tú dices. No solamente es hago mi proyecto, aporto X viviendas, X talleres, X espacios, sino que impulso y regenero el tejido existente. De eso se trata. Claro, es que cundió el ejemplo y de qué manera. Y esta intervención, por ejemplo, vuestra, la podemos ver en la muestra. ¿Cómo está materializado? ¿En fotografías? ¿Qué es lo que se va a encontrar el visitante cuando llegue aquí a la Sala Mercadal? Pues la muestra está dividida en dos partes. Por un lado, los casos de estudio, que ya he comentado, que son fotografías, una colección de cerca de 40 fotografías con paneles de gran formato, con paneles explicativos. Nos unimos un poco a una tradición del COAM de exposiciones en las que la obra se cuelga de la estructura de hormigón del colegio. Entonces, pues nos adaptamos al espacio de la Sala Mercadal y un poco nos integramos en la narrativa ya existente en la Galería de Arquitectura con el espacio de archivo que nos acompaña en el mismo espacio. Y por otro lado tenemos el Gabinete de Investigación Europea. Más o menos sería algo así la traducción. Sí, que comentabas antes. Ese gabinete es una videoinstalación encerrada en una cortina gris metalizada con unas mesas sobre las que descansan 5 pantallas con 5 entrevistas. Son 5 entrevistas con un formato novedoso que hacemos entre Kai Geipel, nuestro comisario, Natalia y yo, y elegimos a personas que nos han acompañado en nuestra carrera de alguna manera, pero no les hemos impedido hablar de nuestra obra, solo pueden hablar del futuro. Entonces tienen que hablar del futuro, de la transformación del territorio y de las ciudades europeas. Estas personas, realmente sus ideas, muchas nos están abriendo un espacio de discusión hacia el futuro y muchas otras ideas inevitablemente están presentes en los casos de estudio, ya que de alguna manera ellos han sido promotores de estas ideas. En estas pantallas podemos encontrar, por ejemplo, a Christian Borret, Baumeister de Bruselas, que es el promotor de 2 de nuestros proyectos en Bruselas, hablando sobre circularidad, reutilización, la transformación del canal de Bruselas. En la pantalla de al lado damos un salto geográfico. Tenemos a Aglaé de Gros del Instituto de Urbanismo de Graz hablando sobre nueva ruralidad y movilidad. Si nos movemos un poquito más, nuestro amigo Andreas Hofer, director de la IVA de Stuttgart 27, promotor también de un par de proyectos de la muestra, hablando sobre el futuro del territorio en Baden-Württemberg y nuevas formas de habitar. Por supuesto, nuestra trayectoria está ligada a Europan, como muchos de nuestros amigos saben, y no podía faltar el fundador y secretario general de Europan, Didier Regois, hablando sobre el cambio climático y la bifurcación social y medioambiental que estamos viviendo y que tenemos que encarar en los próximos años. Y finalmente, en la primera o en la última pantalla, según se vea, hay una entrevista a Mónica Cid y Silvia Villacañas, que fueron impulsoras del Bosque Metropolitano de Madrid y que en la entrevista repasamos con ellas nuevos modelos de transformación territorial, incluyendo a los habitantes del territorio, lo cual nos parece sumamente interesante. Pues súper interesante y muy necesario, porque a través de esta muestra, los que somos profanos en la materia y no somos arquitectos, pues nos damos cuenta de la importancia que rodean a estos proyectos y cómo nos afecta también en nuestro día a día, que siempre parece algo etéreo, los conceptos y demás. Aquí lo vamos a poder no tocar, pero sí ver de primera mano. Enhorabuena, yo estoy deseando ya que llegue mañana para bajar y verlo. O sea que, para poder comprobarlo in situ, desde luego, porque además vemos que, claro, no es solo la retrospectiva de toda vuestra trayectoria, de esos 20 años con proyectos en Alemania, Bélgica, España, Reino Unido y Suiza, sino esa mirada al futuro que nos estás comentando, Julio. Así que 1000 gracias por haber venido al podcast a contárnoslo y que tengáis muchísimo éxito, pero no lo dudamos, eso va a ser así. Me ayuda. Muchas gracias a vosotros, gracias. Un placer.
Pues hasta aquí nuestro episodio 97 con un edificio que es historia de nuestra arquitectura y una muestra interesantísima que podéis visitar desde ya aquí en la sede del Colegio de Arquitectos. Eso es, os deseamos que tengáis un feliz arranque de verano, que deis muchos paseos y que hagáis un montón de planes. Y si os faltan ideas, pues ya vemos por aquí venir a Alicia Abajo con su agenda maravillosa. Es el micro y nosotros os decimos eso de hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pues con un montón de planes muy veraniegos viene esta agenda del episodio 97 para dar la bienvenida al mes de julio como se merece. Así que tomad nota, que empiezo a contaros ya mismo. ¿Y quién se anima a disfrutar de la puesta de sol desde uno de los mejores enclaves que puede haber en la ciudad de Madrid? José, ¿te animas? Pues venga, vámonos hasta la Catedral de la Almudena porque su museo ha lanzado Abierto al Atardecer, una iniciativa para disfrutar del atardecer madrileño desde un lugar privilegiado, un mirador 360 ubicado en una de las zonas más bonitas de la ciudad. Estas visitas tan chulas se desarrollarán las tardes del martes 8, jueves 10, lunes 14, lunes 28 y jueves 31 de julio e incluyen, además de la subida al mirador de la cúpula de la catedral, también una visita al museo. Las entradas se pueden obtener en la web museo.catedraldelalmudena.es. No os penséis mucho este planazo porque ya quedan muy poquitas entradas para disfrutar y admirar los cielos de Madrid y su gama de colores única. Nos vamos hasta el edificio al que alzamos la vista hace un año, en el episodio 52. Exacto, la Galería de las Colecciones Reales. Buena memoria, María Paredes, que te veo diciéndolo por ahí por lo bajini. Y es que está celebrando su segundo aniversario con una estupenda y amplia programación cultural. Por ejemplo, este viernes 27 y el sábado 28 de junio podemos disfrutar de la música clásica en un ambiente mágico, de noche, a solas, entre obras de arte, cuando el museo ya está cerrado al público. Son los conciertos Noches Mágicas en la Galería, que proponen un paseo musical para disfrutar en 3 de las salas más especiales de la galería: el ámbito de la muralla, el ámbito de Felipe IV y el gabinete musical, de un programa que recupera la actividad del patronazgo musical de la monarquía española, cuyo papel fue decisivo en la historia del desarrollo de la música culta. Son 3 microconciertos de la mano de 3 agrupaciones musicales, de aproximadamente 30 minutos de duración en horario nocturno, de 9 a 11:30 de la noche, y comenzarán simultáneamente en los 3 ámbitos ya mencionados. Y otra propuesta de este amplio programa es la visita a los almacenes de bienes culturales de la Galería de las Colecciones Reales. Están guiadas por el personal técnico del Departamento de Registro y permitirán apreciar un espacio de gran relevancia arquitectónica, además de aprender los distintos sistemas de almacenamiento y conocer de primera mano las principales medidas que se adoptan para garantizar la correcta conservación de los bienes culturales que allí se custodian. Estas visitas se desarrollarán del 30 de junio al 4 de julio a las 12 de la mañana. Son gratuitas, pero hay que reservar antes en la web galeriadelascoleccionesreales.es, donde también está disponible toda la programación. Y entre los planes estivales no podía faltar un cine de verano. Este que os traigo se puede disfrutar en el jardín de un privilegiado enclave en el corazón del barrio de las Letras, la Casa Museo Lope de Vega. Se trata de un ciclo de cine de verano dedicado al arte en el Virreinato del Perú, como antesala a la exposición Ecos del Arte del Virreinato del Perú, que se inaugurará en el museo el próximo mes de octubre. Los pases tendrán lugar en el jardín los 4 primeros miércoles de julio a las 10 de la noche, y la entrada es libre hasta completar el aforo. Terminamos de completar los planes mirando la agenda del COAM. El martes 1 de julio a las 7 de la tarde presentamos el nuevo número de la revista Arquitectura, el 389, que lleva por título Inclusión. Participarán Javier García Germán y Alejandro Valdivieso, directores de Arquitectura y coeditores de Arquitectura 389 Inclusión. Además de Enrique Espinosa, coeditor invitado del número junto con Tatiana Schneider. Además, habrá un debate abierto moderado por los directores y editores de Arquitectura y con la presencia también de Elena Fuertes, Diego García Setién, Manuel Collado, y el jueves 3 de julio daremos la bienvenida a una nueva exposición. No tan lejos, una muestra de Emilio Pengeán que nos propone una serie de viajes virtuales a través de espacios desaparecidos, reconstruidos desde la imaginación, el archivo y la memoria. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene.
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.